Cartas al Niño Sol. Memorias de una madre durante el fin del mundo. Escrito y leído por Natalia Silva Ramón. Ilustradas por Diana Virbiescas. Montaje y diagramación, Don Ivancho. Carta 0. 7 de enero de 2019. Bogotá, Distrito Capital. Vía al centro de mí misma. El inicio del 2018 sobrevino como un vendaval después de la experiencia espiritual más hermosa de mi vida. No había otro templo que la selva, ni más Dios que el mar. Una voz me susurraba al oído lo que debía hacer, a dónde dirigirme, qué necesitaba. Es hora de regresar, te necesitan, me dijo la voz. Y justo entonces Gita, mi host, me avisó. Mañana sale un barco para Buenaventura, hay cupo. Mi mochila volvió a empacarse y mi alma se despidió del amado y entrañable Chocó. 27 horas de barco, de Buenaventura por tierra hasta Cali. En Cali, alargar la llegada a la capital. Te necesitan, decía la voz. Aterricé en la casa paterna y materna, este berraco lenguaje patriarcal. Y 2 días después, mi cuñada, la mamá de tu prima Jess, moría en un trágico accidente de tránsito. Efectivamente me necesitaban. La voz era el mismísimo Dios que en la selva, sin tanta interferencia y publicidad, me hablaba al oído. ¿Qué hacer con la información que la voz me daba? En Bogotá era más complejo escucharla. Era como si la llamada tuviera interferencia. Por suerte, durante la claridad chocuana, esa misma voz me había dictado varias cosas. La gente que debía llamar para el remontaje de mi ópera rock, la casa y el barrio en el que debía llegar a vivir, y la certeza de que este año debía seguir esas voces. Sí, mi vida iba a cambiar. La voz me había asegurado un cambio de paradigma. Al principio pensé que se trataría de algo laboral. 4 mochileadas por Latinoamérica, varias por mi país, el trasegar mi alma por entre los Andes como un hábito inculcado por tus abuelos desde la niñez, 20 años de teatro, tantos más de literatura interrumpida, considerarme una libertaria, saber que la rebeldía es mi bandera y que mi estado eterno es el de la resistencia. ¿Pero a qué? A todo aquello que huela al cómodo e irritante statu quo. Pero el paradigma iba a cambiar. Un fuerte llamado a consolidar mi trabajo con y por mujeres, a inventar una suerte de feminismo espiritual, sin hipismo, pero con conciencia. De repente, el llamado biológico de tu papá. Tengamos un hijo. Mierda, eso no estaba en mi mapa de ruta. Bueno, ¿cuál ruta si la verdad es que yo nunca trazo mucho lo que sigue? Carajo, no. Sería Mafalda convirtiéndose en Susanita. ¿Y si en medio de la maternidad se me pierde la linternita? Esa que un amigo dice que yo estoy segura de tener a pesar del caos inmenso que es vivir. ¿Acaso no es la maternidad el acabose de toda mujer artista? ¿Volvería a escribir? ¿Actuar? ¿Podría mantener mis horarios egoístas, mis saltos al vacío, mi mochila viajera, mi vocecita guía recién adquirida? ¿Terminaría confinada a la seguridad de un trabajo por miedo económico? Dios mío, seguro vendría el miedo económico. No, la maternidad no es para mí. Soy madre de otro tipo de cosas. Deje así. Y entonces, la vocecita, tu papá, el llamado biológico. Ya tienes 35. ¿No te vas a arrepentir después? ¿Acaso no tienes mucha información sobre los ciclos de la mujer, incluida la maternidad? ¿Cuánto tiempo hace que le das yoga a mujeres embarazadas? ¿No sabes acaso cómo salir del paradigma social de la mamá? ¿Cómo vas a hablar completo de la feminidad si no has experimentado su más intenso cambio? Calla, vocecita, calla. La maternidad no es para mí. Yo soy una libertaria. La rebeldía es mi bandera. Mi estado eterno es la resistencia. Y no podría seguir siéndolo. No, respondía casi automáticamente. Hablemos en 2 años del tema. Primero debo terminar de pagar mi maestría, decía yo como reemplazando un hecho o una respuesta. ¿Miedo económico? Mierda. Solo tener la opción y ya caí en el miedo económico. ¡Ay, auxilio! No te quiero conmigo, statu quo. Y de repente, el llamado de mi maestra de yoga.
Diplomado en Yoga para la Mujer. Los ciclos femeninos vistos desde el yoga y la filosofía inbound. Ay, Dios mío, algo me quieres decir, vocecita. Ya sé que cuando hay interferencia como la hay entre el afán de éxito y el consumismo bogotano, tiendes a manifestarte de otras formas. Ok, querida voz, tendremos un hijo, pero sin perdernos en él, sin hacer de él el más inmenso trofeo, sin llenar las redes sociales de sus ecografías, cagadas, balbuceos, mi panza, mi ya no panza, tú, yo, la felicidad y la inevitable panacea social que es formar una familia. Carajo, ¿armar un hogar? ¿Estamos seguros? Me voy para el diplomado. El yoga responderá. Y el yoga respondió: la maternidad es el más intenso viaje que puede tener una mujer. ¿Viaje? ¿Alguien dijo viaje? De una, voy. Sí, pero este es al interior del ser. ¿Y cuál viaje no? Bueno, por lo menos desde mi perspectiva de mochilera eterna. Al final todo viaje es al interior. Este es el viaje al encuentro con la propia sombra. La caída en picada al centro de uno mismo. El más viejo y ancestral encuentro con el propio ser. El nacimiento de una mujer nueva, una familia nueva y un bebé. Si se hace con conciencia, es el más fuerte de los viajes espirituales que pueda tener una mujer. Te parte en dos. Te abre el alma y el cuerpo, literal y metafóricamente. Te hace el centro del Big Bang. No era mentira, mi niño sol. Emprendí el viaje, con la mirada en alto y la sonrisa de tu padre al lado. Mi mochila viajera esta vez ocuparía mi vientre. Estaría equipada de mi vocecita adquirida en el Chocó, de mis maestros espirituales, el yoga, la literatura, una partera, una dula, mis círculos de mujeres y mi linternita para alumbrar el caótico camino por esta vida terrenal. ¿Qué podía salir mal? Si Verne hizo el viaje al centro de la Tierra, ¿por qué yo no podría hacer uno al centro de mí misma? A la carga, a por la maternidad. Y así me hice tu mamá. Bueno, en el sentido espiritual. A esta altura, tú ya sabrás biológicamente cómo se convierte uno en mamá, espero. Una vez asumido el trabajo de limpiar mi útero, perdonar relaciones, espiritualizar la concepción, concebir, vinieron los primeros pasos. El miedo y la ansiedad fueron mis compañeros. Pararse muchas veces de cabeza, cambiar mi rutina de entrenamiento para ayudarte a implantar, el dolor en el bajo vientre, dejar de usar la bicicleta, empezar a tenerle miedo a la ciudad, a las rutas de siempre, evitar a mi amiga de dos ruedas, sin la que creía no poder vivir. Luego, ese éxtasis entre la alegría y el miedo, contarles solo a aquellos más allegados que tú venías en camino. El primer trimestre es el más delicado. Estaba segura de que mi entrenamiento físico y mi vida sana me asegurarían una buena gestación. Efectivamente así fue, médica y biológicamente hablando. Pero mi cuerpo, al que consideraba recio y resistente, tanto como flexible, empezó a cambiar día a día. Los vómitos, las náuseas, los pequeños senos creciendo. Por primera vez mis senos creciendo. Era como desarrollarse tardíamente. Urticaria, migrañas, dolor de cabeza, mi intelectualidad herida. Más bien disminuida. Las palabras se me cruzaban, mi cerebro respondía lento. Me sentía frágil, inservible, poco activa. Lo único que quería hacer era acostarme en una hamaca y tejer. No me hagan pensar, por favor. Bien, su merced, bien, me dijo mi médico, que si bien es un científico, no es justamente el más típico, sino uno dedicado a la medicina tradicional. Está conectada con su feminidad ancestral. Es que está gestando. No debe haber más productividad que esa. Ya eso es mucho trabajo. ¿Para qué le quiere meter más? Pero esta no es nuestra realidad. No vivo en una comunidad indígena, sino en este mundo de la productividad. ¿Cómo le hago para no parar? Eso, Germán, el médico, no me lo respondió. Simplemente no pude más. Adiós, miedo económico. Pagar reemplazos en el trabajo. Aligerar la carga. Dedicarme a vomitar en paz.
En los primeros 3 meses bajé 4 kilos entre vomitar y vomitar. Uf. Yo, que estaba convencida que a mí eso no me iba a pasar. Yo, que no me había mareado ni en los buses más mochileros entre las trochas amazónicas de Bolivia y Brasil, ni en el barco que me trajo por el nada pacífico mar Pacífico colombiano. Yo, la que no se mareaba nunca, estaba mareada ante la maternidad. Había días que eran como un viaje de ácidos de los mejores. Cuando leas esto, espero ya habremos hablado de los psicotrópicos. Todos los sentidos explotados, una alegría que te brota por los poros, unas certezas mentales y espirituales que te hacen sentir cerquitica de Dios. Pero la mayoría de los días eran ese mismo viaje de éxtasis cuando te cae mal. El peor de los guayabos terciarios prolongado por días y días enteros. Al parecer, el viaje hacia el centro de mí misma tenía carreteras y vías más intrincadas que las de las zonas más inhóspitas del continente. Seguro yo no me he mandado a pavimentar. Transitar hacia mi centro es una trocha de las peores. Se añadieron las depresiones, mis hormonas en fiesta, el odio al mundo, la necesidad intensa de no más trabajo y no más ciudad. En medio de ese estado hice mi última función actuando Rotich, la ópera rock que yo escribí. Una sola función, y aunque bien librada, quedé con el cansancio físico y emocional de 2 meses de temporada teatral. El viaje había empezado mal, para mí, pero mi mochila, o mejor, mi vientre que empezaba a abultarse, o mejor aún, el ser que lo habita. Tú la estabas pasando genial. No habías tenido complicación alguna en este viaje. Y en fin, entre vómitos, diarreas, urticaria y depresiones, coroné el primer trimestre, los recios 3 primeros meses. Ahora ya estás completamente formada y la época más peligrosa para ti pasó. Todas las teorías e historias me confirmaban que lo que seguía era un valle de 3 meses, un retorno a la versión más parecida que podía tener de la Natalia conocida. El segundo tramo, segundo trimestre, fue un valle calmado. Mi energía regresó, volví a escribir, a crear, a dirigir, a sentirme yo y a liderar mi vida sin los malestares psicofísicos de la trocha ya atravesada. Eso sí, el cuerpo más pesado, la bicicleta ya guardada, la fragilidad más incorporada, la mochila más llena, los mismos miedos y las tantas incertidumbres acompañando el caminar. El centro vital distinto, el piso pélvico cambiado, la respiración más calma y llevada hacia atrás. No es una parte del viaje de la que tenga mucho que contar, pero el valle sigiloso del segundo trimestre acaba de terminar. Hemos empezado el camino hacia la cumbre. Tú más bien te encuentras en una suerte de estado de maduración, como una fruta antes de caer de su árbol progenitor. Día a día mi vientre mochila crece más. Te mueves, me hablas, me gritas cuando sin querer te oprimo, me pides espacio, me dictas qué comer y qué hacer. Me desvelas, me aterras y también me proporcionas momentos de risa y libertad. Ahora en mis sueños ya estoy embarazada. Imagino el parto. Preparo tu llegada, niño sol. Me aterro ante tu pequeña ropa y tus pañales. Apenas si siento un instinto materno real, pero sí sé que te amo entrañablemente. Que tú, hombrecito, ya me has llevado a conocer las profundidades de mi ser y que aún me preparo para este momento animal, mamífero y vital que será alumbrarte, traerte a este plano, pujarte hasta hacerte descender a este mundo tan complejo como hermoso. Sí, soy el Big Man y en mi vientre todo se prepara para la gran explosión, para la entrega infinita, para el nacimiento, el tuyo y el de mi otro yo. Aquí empieza este diario, hijo. Déjame contarte todo lo que seguramente cuando estés más grande ya no te podré contar igual. Mamá. Las presentes memorias se publican gracias a la convocatoria Activación, Redes Colaborativas y Territorios para las Artes en la categoría Memorias del Confinamiento desde las Artes en los Territorios, del Instituto Distrital de las Artes y Dartes. Grabación y producción sonora a Voz Academia. A mi hijo, en tiempos de pandemia.